Ok. La clase pasada, empezamos a ver integrales dobles en coordenadas polares, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer la misma construcción que hicimos en su momento para integrales dobles en coordenadas cartesianas, en la que partíamos de un rectángulo y lo subdividíamos, o bien después lo generalizamos a una región elemental que podía ser de tipo 1 o de tipo 2, o también a ese tipo de regiones, y lo podía nombrar como de tipo, como región Y simple o X simple. Entonces, con esa misma lógica de construcción que hicimos en esos casos, para obtener el volumen que se encuentra por arriba de esa región y debajo de una función de dos variables, procedimos para obtener ahora el volumen de una superficie que se encuentra sobre una región que está descrita en términos polares. Entonces, partimos de una región similar a esta, que es algo así como un rectángulo polar. Y lo que hicimos fue subdividir esta región en subrectangulitos polares. Y obtuvimos el área de cada uno de estos subrectángulos. Vimos que el dA que aparece en la doble integral en términos cartesianos se sustituye, cuando estamos en una descripción o en un sistema en coordenadas polares, se sustituye por R de R de teta. Eso lo obtuvimos justamente cuando estuvimos analizando en la construcción cuál es el área de esos subrectangulitos. Y ya lo que hacíamos era tomarnos un representante de ese subrectángulo, la función evaluada en ese punto, que sería la altura del prisma que vamos a usar para ir aproximando a la superficie, ¿no? Entonces luego sumábamos todos los prismas y tomábamos el límite y finalmente obteníamos esta doble integral, ya en términos polares. Así como sucedió en su momento en coordenadas cartesianas, que después de haber trabajado con una región de integración correspondiente a un rectángulo, nos fuimos al caso un poquito más general de regiones elementales. Aquí también hicimos esa generalización, esa extensión, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué tal si el radio no se mueve entre dos constantes, entre un intervalo, sino entre dos funciones, entre dos curvas polares? Entonces, esta doble integral, lo único que sucede es que en los límites de integración, en la variable correspondiente al radio, en lugar de tener valores constantes, tenemos funciones. Y el resto queda igual, ¿no? O sea, cuando hacemos un cambio de variable de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, todo se tiene que describir en ese nuevo sistema coordenado. Entonces, las variables X y Y que aparezcan, siempre las vamos a sustituir con la ecuación que relaciona coordenadas cartesianas con coordenadas polares, que si nos acordamos, X siempre es R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta, y dA, que nunca se nos olvide, que lleva esta R y los diferenciales en las nuevas variables, que son el radio y el ángulo. Y los límites de integración ahora corresponden a la descripción de la región en términos polares. Entonces, las cotas en las que se está moviendo cada una de las variables son justamente los límites de integración. Entonces, siempre la tarea primera que hay que hacer cuando vamos a llevar a cabo el cálculo de una doble integral es describir de esta forma la región de integración, porque ya descrita así, tenemos directamente
quiénes van a ser los límites de integración. Entonces, vamos a ver un ejemplo más. La clase pasada vimos un par de ejemplos. Entonces, como les dije la vez pasada, estamos para avanzar en estas 6 semanas que nos quedan. Puedan ir avanzando un poco más fluida en la lectura. Vamos a ir viendo los ejemplos de las lecturas para cuando revisen esas secciones y hagan esas lecturas, no se atoren mucho en los ejemplos. Y las dudas que van surgiendo en estos ejemplos y en la lectura, pues las podamos resolver en estas clases. Entonces, nos quedamos en este ejemplo. Entonces, aquí se nos pide encontrar el volumen de un sólido, entonces ya de entrada decimos, seguramente hay que hacer una doble integral. Entonces, queremos el volumen del sólido que se encuentra bajo este paraboloide sobre el plano XY y dentro de este cilindro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir la región sobre la que vamos a integrar. Entonces, lo primero que habría que hacer aquí es ver cuál es ese volumen que queremos encontrar, hacer la proyección sobre el plano XY para después describir esa proyección en esta forma, ¿no? Es decir, tener bien delimitados de dónde a dónde se mueve la variable R y la variable θ. Entonces, dibujamos el paraboloide. Este es un paraboloide que abre hacia arriba y tiene como vértice el origen. Si no tuviéramos un graficador, lo más fácil para graficar este paraboloide y el cilindro es mediante trazas. Si se acuerdan, las trazas son los cortes que hacemos en la superficie usando planos paralelos a los planos conformados por los ejes coordenados, ¿no? O sea, una traza puede ser mediante un plano que es paralelo al plano XZ o YZ o XY. Y entonces vamos obteniendo curvas. Con esas curvas podemos darnos una idea de la superficie que tenemos. Por ejemplo, si yo hago y igual a 0, es decir, estamos parados en ese caso en particular sobre el plano XZ, ya tengo una ecuación que me relaciona solo dos variables, o sea, una función en términos de una variable. O sea, una función de una variable. Z igual a x cuadrada, pues es una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. Eso lo dibujaríamos en el plano XZ. Si hacemos X0, entonces ahora estamos trabajando sobre el plano ZY. Z igual a y cuadrada, pues es sobre ese plano YZ corresponde a una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. Y bueno, si hacemos z igual a 0, que es cuando estamos parados en el plano XY, tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a 0, es decir, un punto en el origen. Si cortamos la superficie a alturas mayores a 0, lo que vamos a tener es x cuadrada más y cuadrada igual a un valor. Eso es la ecuación de una circunferencia. Entonces vamos a tener como curvas de nivel circunferencias. Y ya conjuntando ese análisis de trazas o curvas de nivel, podríamos graficar el paraboloide. Algo similar podemos hacer con el cilindro y ya sin necesidad de graficador, pues más o menos podemos visualizar cómo son nuestras superficies. Entonces, ya que más o menos tenemos la gráfica, podemos ver que lo que queremos, el sólido que queremos es lo que está debajo del paraboloide, arriba del plano XY y dentro de este cilindro. Entonces, si nosotros hacemos la proyección de este sólido sobre el plano XY, lo que vamos a obtener es justamente lo que tenemos dentro del cilindro, es decir, un círculo. Entonces, vamos a hacer la proyección
para poder describir la región de integración en cartesianas o polares. Entonces hacemos la proyección y tenemos este círculo, ¿no? Este círculo corresponde a la ecuación del cilindro. La ecuación del cilindro, así como nos las dan, significa que Z no está explícitamente aquí, ¿no? Pero al tratarse de una superficie, Z está involucrada. Estamos en el espacio. Pero el hecho de que la variable Z no exista significa nada más que Z es libre. Z es la que puede tomar cualquier valor. Las restricciones las tenemos en X y Y mediante esta ecuación. Entonces, significa que este cilindro corre desde menos Z hasta Z. Entonces, la proyección va a tener la misma ecuación. En concreto, cuando Z es igual a 0, pues tenemos esta misma ecuación. Entonces, esta ecuación, si completamos el cuadrado, llegamos a esta expresión que corresponde a una circunferencia de radio 1 con centro en 1, 0. Ahora, ¿todos se acuerdan de completar cuadrados? O sea, ¿podrían llegar de esta ecuación a esta? Ok, entonces, ¿lo hacemos o no? Bueno, Gala y Carlos dicen que ellos no tienen problema. Eduardo cree que sí. ¿Los demás? Bueno, lo hacemos. Entonces, para completar cuadrados voy a pasar este 2x del otro lado, ¿no? Entonces, tengo x cuadrada menos 2x más y cuadrada igual a 0. Entonces, donde voy a completar el cuadrado es en x. Entonces, para completar cuadrado nos tomamos el término lineal en la variable que vamos a completar el cuadrado, es decir, en este caso, menos 2, lo dividimos a la mitad y lo elevamos al cuadrado. Entonces, a la mitad es menos 1, al cuadrado 1. Y ese 1 lo agregamos en ambos lados de la igualdad. Entonces, tendríamos más 1 más y cuadrada igual a 1. Y aquí ya tenemos el cuadrado ya completado. Entonces, esto es x menos 1 al cuadrado. Si lo desarrollamos, obtenemos nuevamente esto, más y cuadrada igual a 1. Es justamente esta. Entonces, se trata de una circunferencia con centro en 1, 0, radio igual a 1. Entonces, la vez pasada comentamos que en qué momentos nos convenía pasarnos a polares. Y era cuando estamos en regiones circulares o semejantes, ¿no? Elipses, cosas que se parecen como a círculos. Entonces, en este caso, pues como tenemos una circunferencia, lo mejor va a ser pasar a polares, porque si nos quedamos en cartesianas, en algún momento, en los límites de integración, vamos a tener raíces, ¿no? O sea, si esta yo me quedo en cartesianas y la quiero considerar de tipo y simple, entonces la variable x la tengo que acotar entre dos constantes y la variable y entre dos funciones. A partir de la ecuación de la cartesiana de la circunferencia, despejamos y, tenemos esta raíz, entonces ya la descripción en términos y simple sería esta. Estos límites, estas cotas de y, van a ser los límites de integración en la integral que le corresponde a la variable y. Entonces, en
en un momento, cuando obtengamos la antiderivada y evaluemos en esos límites, pues vamos a tener en el integrando radicales, ¿no? Y eso pues siempre va a generar mayor complejidad en el cálculo. Siempre la idea es buscar hacer cálculos más sencillo posible. Entonces, bueno, para evitarnos estas raíces, mejor nos pasamos a polares. Entonces, ¿cómo nos pasamos a polares? La región de integración está dada a partir de la ecuación del cilindro. Si hacemos la proyección del cilindro en el plano XY, pues va a seguir la misma ecuación. Entonces, esta la vamos a traducir a polares. ¿Cómo le hacemos? X hay que sustituirlo por R coseno de teta, Y por R seno de teta. Sustituyendo, tenemos R coseno de teta al cuadrado más R seno de teta al cuadrado igual a 2 veces X, pero X es R coseno de teta. Entonces, aquí están los cuadrados, R cuadrada, coseno cuadrado más R cuadrada, seno cuadrado igual a 2R coseno de teta. Factorizamos R cuadrada y al factorizarla vamos a tener coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Entonces nada más queda R cuadrada. Y del otro lado de la igualdad pues es esta expresión. Si dividimos todo entre R, se nos va una R del lado izquierdo, entonces nada más nos queda R y esta R se va, ¿no? Entonces del lado derecho ya nada más tenemos 2 coseno de teta. Por eso aquí ponen que la ecuación de este círculo pues es R igual a 2 coseno de teta. Entonces ya tenemos la ecuación del cilindro, la ecuación de la proyección del cilindro en términos polares. Entonces ya podemos describir en términos polares esta región de integración. Esta región son los puntos de la forma R teta, donde R se va a mover de 0 a la ecuación del círculo, que es 2 coseno de teta. Y teta se va a mover, podríamos poner de 0 a 2pi, pero otra forma es considerar a partir de esta figura, podemos ver ya en el plano polar, o sea, este eje X sería el eje polar, Y ya no sería la coordenada Y, sino sería en pi medios. Y entonces, esta circunferencia se encontraría entre pi medios y menos pi medios. ¿Se acuerdan? El eje polar correspondería a 0 grados, el eje vertical corresponde a pi medios, este lado corresponde a pi, la parte como podríamos pensar negativa de Y, aunque estamos en el plano polar, está en 3 pi medios y nuevamente después de darle una vuelta el eje polar sería 2 pi. Entonces, podemos manejar valores del ángulo positivos, pero también podemos manejar negativos. Si nosotros medimos el ángulo desde el eje polar en dirección horaria, los ángulos en ese caso los tomamos negativos. Entonces, esta circunferencia se encuentra entre el rayo que corresponde a 3 pi medios o bien menos pi medios y pi medios. Por eso es que también se puede dar estas cotas para el ángulo. Ahora, ¿por qué se eligió eso? Porque la función a integrar, que es la del círculo, de hecho visualmente también se va a ver, es una función par. Entonces va a bastar simplemente con 2 veces el cálculo de 0 a pi medios. Basta con hacer el cálculo correspondiente de medio círculo y multiplicarlo por 2. Eso no lo podríamos hacer así si nos tomamos otra descripción de este ángulo. Una descripción que no sea simétrica. Por eso es que
se eligió esta descripción. Entonces, ya tenemos la descripción en polares de la región de integración. Ahora sí, el volumen se calcula de esta forma. Como ya vamos a trabajar en polares, todo esto hay que traducirlo a polares. Entonces, los límites de integración van a ser estas cotas donde se mueve R y teta. El integrando lo tenemos que pasar a polares. Entonces, X lo sustituimos por esto, Y lo sustituimos por esto. Y al final, bueno, se parece a esta suma. Al final nos va a quedar R cuadrada. El dA, que no se nos olvide, siempre es R de R de teta. Y ya tenemos entonces descrita la misma doble integral, la misma región de integración en polares. Hasta aquí, ¿dudas? Bueno, entonces ya nada más es hacer la integral. Ajá, tener la antiderivada. Entonces, R cuadrada por R cúbica. Obtenemos la antiderivada de R cúbica, es R cuarta entre 4. Evaluamos de 0 a 2 coseno de teta. Entonces, evaluamos esta función en 2 coseno de teta. Entonces sería 2 a la cuarta, 16 por coseno cuarto de teta, menos la evaluación en 0. La evaluación en 0, pues es 0. Entonces nada más nos queda, y bueno, entre 4. Entonces este 1/4 lo sacamos, tenemos la integral de menos pi medios a pi medios de 16 coseno cuarta de teta. Entonces, este 16 entre 4, pues me da 4. Y en el integrando tenemos coseno cuarto de teta. La clase pasada vimos integrandos en los que estaba coseno cuadrado o seno cuadrado, ¿no? Entonces, si se acuerdan, dijimos que cuando tuviéramos en el integrando esas funciones, seno o coseno al cuadrado y nada más, usáramos la identidad del doble ángulo. Entonces, en este caso tenemos coseno cuarta, pero esto lo podemos escribir como coseno cuadrada al cuadrado. Entonces, este coseno cuadrado lo sustituimos con la identidad del doble ángulo. Como es coseno, en esa identidad tenemos una suma. Si fuera el seno, tendríamos este mismo cociente, pero en lugar de suma, aquí tendríamos un menos. Entonces, es un medio de 1 más coseno de 2 teta, y eso al cuadrado. Desarrollamos esto y tendríamos 1 más 2 coseno de 2 teta más coseno cuadrado de 2 teta entre 4. Y esto pues ya lo podemos partir en 3 integrales. De aquí de entrada podríamos sacar el 4, entonces 8 entre 4, 2. Ya nada más tendríamos que sacar la antiderivada de 1, de 2 coseno de 2 teta y coseno cuadrado de 2 teta. Entonces la antiderivada de 1 con respecto a teta, pues va a ser solo teta. La antiderivada de 2 coseno de 2 teta, esa se puede hacer por sustitución. Y les quedaría seno de 2 teta. Y aquí otra vez vamos a tener una integral de coseno cuadrado de algún ángulo. Nuevamente usamos la identidad del doble ángulo. Solo que en lugar de aquí tener 2 teta, como acá el argumento es 2 teta, ese argumento hay que doblarlo. Entonces nos quedaría 4 teta. Entonces, ¿la pueden hacer? ¿Tendrían problemas en este cálculo? ¿Podrían seguir? Bueno, nada más les escribo cómo quedaría cada integral a hacer. Tendríamos 1 de teta más
Entonces, esta es una antiderivada directa. Esta podría ser una antiderivada directa, pero si les cuesta un poco de trabajo, usen sustitución, haciendo u igual a 2 teta. Bueno, me faltó de teta. Y esta usan nuevamente la identidad de doble ángulo. Ya. Y si se fijan, ya aquí los límites de integración pues van de 0 a 2 pi. Ya no estamos de menos pi medios a pi medios. Como el integrando es par, una función par, entonces basta con hacer la mitad de la integral y el resultado multiplicarlo por 2. Por eso este 4 pasó a ser 8. ¿Dudas? Entonces, cuando tengan regiones, regiones circulares o parecido a círculos, o que las proyecciones de los cilindros, que son los que nos van a dar las regiones de integración, tienen esas formas, pasen a polares, porque pues se va a reducir considerablemente el cálculo. Y simplemente el paso a polares es sustituir cada variable con estas relaciones. El dA siempre va a ser R de R de teta, y lo importante es tener la descripción en polares de la región de integración, porque de esa forma ya tenemos los límites de integración. Y ya el resto pues es el cálculo de ir haciendo integrales de dentro hacia afuera en esta doble integral, ¿no? Son integrales iteradas. Bueno, entonces con estos ejemplos terminaríamos con la sección de integrales dobles en coordenadas polares. Entonces intenten hacer los ejercicios de la tarea 2 y así cualquier duda que tengan pues me escriben y la vemos ya sea por mensaje o pues en la próxima clase. Ahora vamos a empezar con aplicaciones de las integrales dobles. Entonces, para empezar vamos a ver cómo obtener la masa total de algo, ¿no? Por ejemplo, una lámina de metal. Entonces, el proceder es básicamente la misma construcción que hicimos para obtener la integral doble. Entonces, vamos a suponer que tenemos una lámina con esta forma y que conocemos la densidad en cada punto. Es decir, yo sé cuál es en cada punto la relación de la masa con el área. En este caso en concreto, estamos trabajando con unidades en la densidad de masa por área. Generalmente, cuando pensamos en densidad, siempre se nos viene a la mente la fórmula de masa entre volumen, ¿no? Pero también se puede trabajar con densidad lineal, por ejemplo, es decir, como si tuviéramos un alambre con densidad en términos de área, como en este caso, que tenemos una lámina y podemos esa lámina considerarla como una región en el plano y con la densidad en términos cúbicos, que es la que se nos viene siempre a la mente, que esa sería masa por unidad de volumen. En este caso estamos en el segundo tipo, ¿no? De masa por unidad de área. Entonces, nos dicen que conocemos la densidad en cada punto de nuestra lámina. Eso significa, que es continua, ¿no? Entonces significa que esta relación siempre la conocemos y en concreto siempre podemos obtener la densidad como el límite de esta relación cuando delta A tiende a 0. Bueno. Entonces lo que
cómo se procede para obtener la masa total de la lámina. O sea, nosotros solo conocemos la densidad, no sabemos cuál es la masa total. Entonces, lo que haríamos es colocar en un sistema de referencia la lámina, entonces la pondríamos aquí en el plano XY, y pues vamos a usar un rectángulo. Ajá, sí. Vamos a cubrirla con un mallado y vamos a subdividir ese rectángulo, justamente estamos usando un mallado. Entonces, pues tenemos esto. Si se fijan, es justamente el mismo proceder pues, de la construcción de la doble integral en rectángulos y en regiones elementales. La región de la lámina pues, es como una región elemental de tipo X simple o Y simple. Entonces, pues como siempre, nos tomamos un representante de cada rectangulito. Vamos a tomarnos el rectangulito IJ y vamos a fijarnos en este punto. Entonces, nosotros conocemos la densidad de este punto, porque nosotros sabemos cuál es la densidad en cualquier punto de la lámina. ¿Cuál sería la masa en este punto? Bueno, en este cuadrito. La densidad es esta relación, es masa entre, en este caso, entre área. Entonces, la masa es el producto de la densidad por el área, ¿no? Entonces, puntualmente, la masa en este punto sería densidad en ese punto por una área infinitesimalmente pequeña. En este cuadro puedo aproximar la masa a través de la densidad de este punto representativo y el área del cuadrado. El área del cuadrado pues es delta A. Entonces, la masa de este cuadradito es la densidad en el punto por el área de A. Si hago eso en cada cuadrito, pues vamos a tener una aproximación de la masa total de la lámina. Mientras más fino el mallado, pues mejor la aproximación y en el límite obtendríamos la masa total. Ahora, esto es una suma de Riemann. Entonces, esto se traduce como, por la definición de doble integral, como la doble integral de la densidad sobre la lámina. Entonces, si nosotros conocemos la función de densidad, podemos, de una lámina, podemos obtener su masa total. Otro tipo de densidad en física, pues podemos encontrarla en el campo de electricidad. Entonces, en electricidad podemos manejar algo que se conoce como carga eléctrica, que está relacionada con la densidad de carga, ¿no? La densidad de carga la podemos poner en analogía con la densidad en términos de masa, y la carga eléctrica pues va a ser en analogía como la masa total. Entonces, la densidad eléctrica pues es la densidad de electrones en algún punto. En alguna región, ¿no? Igual, si nosotros tenemos una lámina de metal, pues esta lámina tiene electrones en cada punto. Puede ser que la distribución de esos electrones pues no sea uniforme, entonces, dependiendo en qué punto de la lámina nos encontremos, tenemos más o menos electrones, o sea, más o menos densidad de electrones. No, a nosotros nos gustaría conocer cuál es la carga de electrones de toda la lámina. Entonces, igual, si nosotros conocemos la densidad de electrones, la densidad de carga, pues podemos conocer la carga eléctrica. Y igual, como en el caso anterior, estaría definida de esta forma. Entonces, en este ejemplo nos piden eso, ¿no? Nos dicen, la carga está distribuida sobre una región triangular y nos dan la densidad de carga que está dada por esta función, está medida en coulombs por metro cuadrado. Entonces, queremos calcular la carga total de esta lámina. Entonces, como siempre, pues ya
si ya sabemos que por definición hay que usar una doble integral para calcular la carga total, lo importante es describir la región de integración. Ya nos están dando la densidad, entonces pues todo el trabajo recae en describir la región de integración. Entonces tenemos este triángulo y este triángulo lo podemos ver como región Y simple o como región X simple. Si la vemos como región Y simple, Y se tiene que mover entre dos funciones y X entre dos constantes. Entonces, Y se mueve entre esta curva, esta línea, que corresponde a Y igual a 1 menos X, y esta línea que es Y igual a 1. Y X pues se mueve desde 0 hasta 1. Entonces, pues ya tenemos todo lo necesario para poner aquí en la doble integral como una integral iterada. Entonces, la función de densidad es XY. Los límites de integración para la variable Y es 1 menos X, 1, y para la variable X, 0, 1. Ahora, podemos empezar a integrar así desde la integral interior y ya que tengamos el resultado, la integral exterior. O, si se acuerdan, cuando tenemos en el integrando un producto de funciones donde cada una de las funciones en el producto solo depende de una de las variables, podemos separar esta doble integral en el producto de dos integrales simples, una asociada a cada variable. Entonces, en este caso, tenemos un producto de dos funciones, cada una depende solo de una de las variables. Esta depende solo de X y esta depende solo de Y. Entonces, esta doble integral la podemos escribir así, como la integral que le corresponde a X por la integral que le corresponde a Y. De hecho, aquí, esperen, aquí, este de X iría aquí. Y pues ya nada más hay que hacer la antiderivada de cada una. Entonces tendríamos X cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 1, por Y cuadrada entre 2, evaluada de 1 menos X a 1. Entonces ya nada más hay que hacer las evaluaciones. ¿Dudas? Bueno, entonces ya vimos cómo a partir de una densidad de algo podemos obtener la cantidad total como en la cantidad total de esa de esos elementos que están relacionados con la densidad que estemos trabajando. Si estamos trabajando con densidad de carga, pues son electrones. Si estamos trabajando con la densidad de masa, pues es la cantidad de materia, ¿no? De algún, en este caso, de estas láminas. Bueno, cuando tenemos masa, tenemos otros conceptos. Tenemos el concepto de momento de masa y centro de masa. Eso también es muy común en aplicaciones físicas, estos conceptos. En el caso de momento de masa o momento de una partícula, la definición del concepto es como sigue. El momento de una partícula sobre un eje está definido como la masa de esa partícula y la distancia al eje. Entonces, si estamos trabajando en dos dimensiones, con una lámina que podemos poner en un sistema de referencia de dos dimensiones, XY, podemos tener
dos momentos de masa, ya que tenemos dos ejes. Entonces, podemos hablar del momento de la lámina sobre el eje X y del momento de la lámina sobre el eje Y. Entonces, esos corresponderían a la masa de la lámina, en este caso ya no es puntual, ya no es partícula, sino todo el elemento con el que estamos trabajando, por la distancia que hay a los ejes. Entonces, igual, para hacer la construcción de la fórmula, pues procedemos con el mallado y ver qué sucede en algún rectángulo usando un punto representativo, ¿no? Entonces, en este rectángulo, si usamos este punto representativo, la masa de ese rectángulo está dada por esto, entonces el momento de este pedacito de la lámina respecto al eje X, pues es la masa total, que es este producto, por la distancia hacia el eje X. Eso nos los da la segunda coordenada del punto. Ya tendríamos aquí el momento de este pedacito de lámina respecto al eje X. Algo análogo podemos hacer para obtener el momento de este rectángulo respecto al eje Y. Lo único que cambiaría es que en lugar de tener Y y J asterisco aquí, tendríamos X y J asterisco. Entonces, si hacemos esto y la suma de todo lo que sucede en todos los rectángulos, pues llegaríamos a esta doble suma. Si tomamos un mallado muy, muy fino, es decir, tomando el límite, llegamos al final a esta doble integral, que simplemente es el producto de la densidad por Y o X, de acuerdo a cuál es el momento que estamos buscando, si es con respecto a X o con respecto a Y. Una vez que tenemos los momentos, podemos determinar el centro de masa. El centro de masa es como ese punto en el que puede describir todo el comportamiento de la lámina. Es como si toda la masa de la lámina estuviera concentrada en ese punto. Si nosotros pusiéramos un eje en ese punto, la lámina quedaría en equilibrio. Entonces, ¿cómo obtenemos el centro de masa? Pues simplemente es dividir cada momento respecto a la masa. Y eso nos darían las coordenadas del punto del centro de masa. Entonces, la coordenada X sería el momento de la lámina sobre Y respecto a la masa, y la coordenada en Y es el momento de la lámina sobre X respecto a la masa. Y la masa, pues ya vimos cómo se calcula. Entonces, vamos a ver el ejemplito. Nos pide encontrar la masa y el centro de masa de una lámina triangular con esos vértices. Y nos dan la densidad en cada punto. Entonces ya sabemos cuál va a ser el integrando que vamos a usar. Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener la descripción de la región de integración. Como queremos masa y centro de masa, pues hay que empezar. Si nos dieran centro de masa, pues forzosamente hay que empezar siempre por el cálculo de la masa total, ¿no? Entonces, la masa se obtiene como la doble integral de la densidad. Esta es la función de densidad y graficamos la región de integración de acuerdo a los puntos que nos dan. Los graficamos y nos da este triangulito. Y entonces esta región la podemos ver como X simple o Y simple. Si la vemos como X simple, entonces X se mueve entre dos constantes y Y se mueve entre dos curvas, que sería esta curva, este segmento que va del origen al punto 1, 0, y esta curva que corresponde a la línea con pendiente menos 2 y que pasa por 2, ¿no? O sea, tiene la ecuación 2 menos 2X. Entonces, los límites de estas dos integrales serían
La integral interior es la que corresponde a la variable y, ya que esa es la que se está moviendo entre funciones. Entonces, y está acotada entre y igual a 0 y y igual a 2 menos 2x. Y x se mueve entre 0 y 1. Y el integrando es la densidad. Entonces, ya de esta forma, pues es una integral iterada. Entonces, empezamos con la integral interior. Su antiderivada con respecto a y es, la antiderivada de 1 es y, x se toma como constante porque estamos integrando con respecto a y. Entonces, todo esto es constante. Esta constante integrada con respecto a y es esta constante por y. Entonces, por eso 3xy. Más la antiderivada de esto, que es y cuadrada entre 2, evaluada de 0 a 2 menos 2x. Entonces, evaluamos en el límite superior. Entonces, donde aparece y, ponemos 2 menos 2x. Y la evaluación en el límite inferior, pues se nos va, ¿no? Aquí sería 0, 3x por 0 pues es 0 y este término también es 0. Entonces, nada más nos queda esto. Desarrollamos y tendríamos 2 menos 2x más 6x menos 3 por 2, 6, x por x, x cuadrada más desarrollo al cuadrado y bueno, entre 2. Seguimos, hago el cociente, 4 entre 2 pues es 2, menos 8 entre 2 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y seguimos reduciendo términos. Y al final nos queda esta función ya solo en términos de x. Ahora, la antiderivada de esto con respecto a x sería 4x menos 4 y la antiderivada de esto que es x cúbica entre 3. Y eso evaluado de 0 a 1. La evaluación en 0 también se nos va a ir. Solo va a sobrevivir la evaluación en 1. Entonces, la evaluación en 1 es 4 menos 4 tercios. Eso es 8 tercios. Entonces, la masa total de esta lámina es 8 tercios. Kilogramos si es que estamos usando las unidades de kilogramos. ¿Dudas en este cálculo? Bueno, ahora, ya que tenemos la masa, hay que obtener los momentos. Ya que tengamos los momentos, ya podemos calcular las coordenadas del punto correspondiente al centro de masa. Entonces, el momento de la lámina con respecto a X es la doble integral de la densidad por Y. Y el momento de la lámina con respecto a Y es la doble integral del producto de la densidad por X. Entonces ya tenemos la función de densidad. Si la multiplicamos por Y, tendríamos Y más 3xy más Y cuadrada. En este caso del momento con respecto a Y, es multiplicar la densidad por X. Entonces tendríamos en el integrando la función X más 3x cuadrada más YX. Entonces, pues procederíamos como en este cálculo. Hay que sacar la antiderivada de estas y evaluarlas de 0 a 2 menos 2x. Eso nos va a dar como resultado una función que solo depende de x. Obtenemos la antiderivada y de la evaluación de 0 a 1. Ya que tengamos esos resultados, el centro de masa son estos resultados divididos entre este número, entre la masa. Y ya obtendríamos el centro de masa. Entonces, bueno, son estas integrales, pues no las hago, son muy parecidas a estas, entonces no tendrían mayor problema. Todas se resuelven con la regla de potencia.
Vamos a ver otro ejemplo. En este nos piden igual el centro de masa. Entonces, si nos están pidiendo un centro de masa, lo primero que habrá que hacer es calcular la masa total. Después, los momentos de masa con respecto a cada uno de los ejes y ya, a partir de eso, podemos obtener las coordenadas del centro de masa. Nos dice que la densidad en cualquier punto de una lámina semicircular es proporcional a la distancia desde el centro del círculo. Entonces, como es semicircular, pues la región de integración, mejor hay que pasarla a polares. Entonces, no nos dan explícitamente la función de densidad, nos dan una descripción. Entonces, lo primero que habrá que hacer es la descripción de la región de integración y poner en función explícita la ecuación de la densidad. Entonces, ¿cuál es la descripción que nos dan sobre la densidad? Es que en cualquier punto XY, la densidad es proporcional a la distancia del centro del círculo. Entonces, proporcionalidad significa que eso, en este caso, la densidad es igual a una constante por, en este caso, por esto que nos dicen, por la distancia del centro del círculo. Proporcional es multiplicar esto de la distancia desde el centro del círculo por una constante. Esta constante pues le llamo K. ¿Y cuál es la distancia desde el centro del círculo? Bueno, como voy a trabajar con una lámina semicircular, pues me conviene poner esta lámina con centro en el origen. Entonces, si la pongo ya con centro en el origen, la distancia desde el centro del círculo a cualquier punto, pues va a estar dada como usando la fórmula de distancia, ¿se acuerdan? Sería x menos, como estoy manejando la distancia al centro del origen, y el centro es el 0, 0, sería x menos 0 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, la raíz de eso, ¿no? Esa es la fórmula de distancia. Entonces, en cualquier punto la densidad es k veces esa distancia, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Pero pues nos vamos a pasar a polares. Entonces, en polares tengo que sustituir x y y con la relación x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. Sustituyo aquí, entonces al final me va a dar r cuadrada raíz de eso, es decir, solo r. Y entonces esta es la función de densidad que voy a tener que integrar. Entonces, ¿dudas en cómo llegamos a partir de la descripción de la densidad a la función de densidad? Bueno. Entonces, ya teniendo la función de densidad, ya sabemos cuál es la fórmula para obtener la masa total. La fórmula es la doble integral sobre la región de integración o sobre la lámina de esa densidad. En términos polares, esto es KR, el dA se sustituye por R de R de teta, y ahora hay que ver cuál es la descripción de D en términos polares. Entonces, a partir del gráfico de la región de integración, pues podemos ver que D son los puntos de la forma R teta, donde R, ¿de dónde a dónde se mueve? De 0 a
De 0 a A. De 0 a A. Y teta se mueve no de 0 a 2pi, sino a la mitad, ¿no? De 0 a pi. Entonces ya tenemos la descripción y los límites de integración. Entonces, los límites de integración para R son de 0 a A, para teta de 0 a pi. Y bueno, pues ya, si ven, el integrando es bastante sencillo. Y los límites de integración también. Entonces, KR por R, pues es KR cuadrada. Esta es una constante, la saco. Solo hay que integrar R cuadrada con respecto a R, eso es R cúbica entre 3. Evaluar de 0 a A. La evaluación en 0, pues se va a ir, entonces nada más me va a quedar la evaluación en A. A ver, y bueno, llegamos a cúbica entre 3. A ver, antes de seguir, le respondo a Emanuel. ¿Por qué teta se mueve? No, ¿por qué R se mueve de 0 a A? Nos estamos tomando una lámina semicircular. No nos dicen el radio de la lámina, ¿no? O sea, eso solo sabemos que es una lámina semicircular. Entonces, la ecuación de esa lámina, pues va a ser, si centramos esa lámina semicircular, si su centro lo ponemos en el origen y tenemos esta forma, la ecuación de esta circunferencia, si tuviéramos todas las circunferencias, sería x cuadrada más y cuadrada más el radio al cuadrado. Como no nos dan un radio, pues le hemos puesto a. Le podemos poner r cuadrada. Por eso, más bien, r se mueve de 0 a el radio de esa circunferencia. No nos los dan, entonces, pues, esa circunferencia es a. Ok, entonces, bueno, ya después de la primer integral, llegamos a esto. Todo esto es una constante. A es una constante, A cúbica entre 3 constante, lo sacamos de la integral y entonces el integrando es la constante 1. La antiderivada de eso con respecto a teta, pues es teta de 0 a pi. La evaluación de teta en 0, pues es 0. Entonces nada más va a quedar la evaluación en pi por esta constante. Entonces el resultado es K por A cúbica entre 3 por pi. Ahora, nos piden el centro de masa. El centro de masa son los momentos, tanto con respecto a Y como con respecto a X, respecto a M, ¿no? O dividido entre la masa total. Entonces, X va a ser 1 entre M de esta doble integral. Lo único que va a cambiar en los momentos es que la densidad la multiplicamos por X o por Y, según cuál sea el momento que vamos a usar. Por ejemplo, si para la coordenada X, el momento que hay que usar es, bueno, el integrando en este momento con respecto a Y, que es el que hay que usar para obtener esta coordenada, es el producto de la densidad por X, pero estamos en polares. Entonces, en esta definición que está en cartesianas, esto lo tenemos que pasar a polares. Ya tenemos la densidad en polares. Esto lo tenemos que pasar a polares, tanto X como Y. Es justamente la razón de que tengamos esta expresión. Esto es X en términos polares y esto es Y en términos polares. Entonces, pues habría que hacer esta doble integral, ¿no? Entonces, la coordenada X es 1 entre M de este producto es KR cuadrada coseno de teta por esta R, KR cúbica coseno de teta de R de teta. Entonces, K es constante,
si se fijan, cuando yo saco acá, lo que tenemos es el producto de dos funciones, uno que depende completamente de R y otro que depende completamente de teta. Entonces, esta doble integral la podemos ver con la integral que solo es de teta y la integral que solo es de R, y los resultados se multiplican. Entonces, la antiderivada de coseno, seno, la antiderivada de R cúbica, R cuarta entre 4, evaluada de 0 a A, y el seno evaluado de 0 a pi. Entonces, si nosotros evaluamos el seno, tanto en 0 como en pi, eso es 0, entonces 0 por todo lo demás, pues es 0. Este cálculo no lo hubiéramos podido saltar si nos hubiéramos fijado en la lámina. Vemos que es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, el centro de masa va a estar en medio. Cuando tenemos esas simetrías, solo hay que fijarnos cuál es el momento en el que, con respecto a qué eje es el cálculo del momento que estamos haciendo. Y justo cuando estamos trabajando con el eje en el que la región es simétrica, ese momento va a ser 0. Ya no es necesario que lo hagan. O para comprobar, pues si lo hacen, el momento les debe dar 0. Y por tanto, la coordenada pues va a ser 0. En este caso, no, esta región pues no es simétrica con respecto a X. Entonces, en este caso, el momento con respecto al eje X, pues no va a ser perdón, con respecto a X no va a ser 0. Entonces, si hacemos el cálculo, tenemos que integrando ahora es KR cúbica por seno de teta. Esta acá la sacamos. Tenemos un producto de dos funciones, una depende solo de R, una depende solo de teta. Entonces, esto lo podemos ver así. Haciendo el cálculo de la antiderivada del seno es el menos coseno, la antiderivada de R cúbica es R cuarta entre 4. Haciendo las evaluaciones, llegamos a este valor. Es un valor diferente de 0 porque, pues sí, no es simétrica la región con respecto al eje X. Y bueno, ya de esa forma tendríamos el centro de masa. El centro de masa es 0,3A entre 2pi. ¿Dudas? ¿No? ¿Cómo van, chicos? ¿Cansados? Bueno, le dejamos aquí, creo que ya de aplicaciones, la próxima clase, el viernes, vemos momentos, no de masa, ahora momentos de inercia, pero la definición es prácticamente la misma. El concepto cambia un poco en términos físicos, pero en términos matemáticos es la misma definición. Y vemos aplicaciones de probabilidad. Entonces, pues nada más les pediría que vayan viendo la tarea para que pues empiecen a surgir las dudas, ¿vale? Entonces, con lo que hemos visto el lunes y hoy, pues ya pueden avanzar como en media tarea de la 2. Entonces, chéquenla para que pues vayan teniendo dudas y lo chequemos. Bueno, entonces si no tienen ahorita dudas, pues aquí le dejamos y nos vemos el viernes.